Ahora gracias. sí, ese Adelante. soy yo. Muchas gracias. Bueno, yo quiero primero dar muchas gracias a las directivas, por supuesto también al doctor Abel, y para mí siempre es un gusto estar aquí. Yo sé que la hora pues es bastante compleja, entonces vamos a tratar de hacer lo más dinámico posible esta exposición. Y aquí yo quiero gastarme algunos minutos en lo que hablaba el profesor Arocha, el doctor Arocha, y él hablaba sobre un tema que se discutió mucho en Colombia y es la presunción de autenticidad. Cuando nosotros teníamos el Código General del Proceso, la gente empezó a decir, oiga, pero es que un pantallazo y un mensaje de datos, ¿cómo le vamos a dar presunción de autenticidad? Una copia, ¿cómo vamos a darle una copia y una presunción de autenticidad? Porque lo que decía el profesor Arocha, nosotros desconfiamos, pero el que va a hacer la falsedad la hace con 20 sellos, con 10, con 5, con 3. Por eso la visión amplia del Código General del Proceso es establecer una presunción general de autenticidad. La presunción de autenticidad incluso, y lo que pasa y vamos a ver ahorita en la norma que ustedes tienen, ustedes traen una presunción para los documentos privados, salvo que sea tachada o ustedes no hablan de desconocido sino impugnado, no me acuerdo de la expresión que utilizan. Pero si usted mira además el artículo que ya ahorita se los digo de mensaje de datos en el nuevo Código Procesal Civil panameño, también habla del mensaje de datos. Usted mira, documentos, clase de documentos, mensaje de datos, y por lo tanto uno podría decir que al hablar de documentos y establecer una presunción y el mensaje de datos, es decir, la prueba electrónica, pues efectivamente ser un mensaje de datos, aplicaría también esa presunción de autenticidad, que yo creo que debe ser así. Porque una norma muy exigente sobre la forma de aportar la prueba nos termina desconociendo algo, y es la visión que trae también el Código Procesal Civil panameño, que también la trae el Código General del Proceso, es la búsqueda de la verdad. Si nosotros nos mantenemos en la idea de exigir formalismos para una prueba más allá de lo que realmente está demostrando, pues nuevamente volvemos a un culto al ritualismo, que la mayoría de sistemas ya han tratado justamente de despegarse un poco de este tema. Y otro punto, doctor Arocho, usted hace una pregunta de qué pasa en WhatsApp cuando hay 100 personas. Yo creo que ahí no se desconoce ningún tema de confidencialidad ni tampoco una expectativa de intimidad, por una razón. Primero, cuando yo escribo por WhatsApp, soy consciente que estoy dejando un soporte en manejo de la otra persona. Dos, si esa persona participó de la conversación, puede aportar. Y tres, mucho menos habría una expectativa de intimidad respecto de una conversación en donde hay 100 personas. Entonces yo no creo que haya ahí ningún tipo de ilicitud. Y yo quiero entonces también hablarles, y aquí tenía el artículo 473 del Código Procesal Civil panameño nos habla de la presunción de autenticidad del documento privado, y dice si habiéndose aportado no fue tachado u objetado. Y ustedes se van al 459 del código de ustedes y dice documentos, y trae como una especie de documento el mensaje de datos. Luego también podrían decir que hay una presunción que hay que mirar con la norma que también decía el profesor Arocha. Bueno, y ahora sí voy a entrar en mi tema, después de varios minutos agotados, voy a trabajar sobre lo que nos hablaba el profesor Luis, porque él hizo una introducción muy interesante sobre el tema de las medidas cautelares. Entonces yo voy a trabajar sobre lo que él hizo y sobre todo hablando desde cuál fue esa inspiración que se dio en el Código General del Proceso. Y una de mis pasiones, el derecho procesal probatorio, pero también otra, que es la literatura. Yo quiero arrancar por esto, por lo que les voy a hablar en un momento, para explicar justamente cuál fue esa visión filosófica que nos trajo el Código General del Proceso. Y si ustedes miran, la literatura hay muchísimas historias y muchos personajes que esperan y que pasan la vida esperando, sea una carta, una noticia, que se cumpla un amor, y en el caso del famoso cuento Ante la ley de Kafka, que se abra una puerta. Y hay una novela muy interesante que a mí me gusta mucho, de Dino Buzzati, y empieza así con un personaje que se llama Giovanni Drogo. Él es un joven oficial, muy joven, y a él le dicen vaya a la fortaleza Bastini en una llanura y usted ahí en algún momento va a tener que luchar contra el enemigo. Él va muy emocionado, con toda la expectativa del mundo, y él espera y dice en algún momento llegará, y espera mucho tiempo.
Y en esa espera, ya cansado de esperar, o en una noche ve una mancha negra. Llama a los demás compañeros y le dice, hay que irnos alistando, yo creo que ya llegó nuestro momento. Y pasan toda la noche así, con total inquietud de realmente qué es lo que está pasando, y ya cuando va amaneciendo, la mancha negra se aclara y se acerca y es un caballo. Y él sigue de todas maneras esperando. Y pasan años y años y años y años, y él espera. Y por fin, la amenaza es real, llegan otras tropas para apoyarlo, pero su momento no podía ser, porque él cae y enferma. Y él termina muy enfermo, y al final, para poder lograr hacer la batalla, a él lo sacan de la fortaleza para entrar otros jóvenes de la tropa para que empezaran a batallar. ¿Y qué demuestra esto? Que la ocasión llegó, pero llegó demasiado tarde. Y eso es lo que busca justamente las medidas cautelares, porque hay derechos en donde obviamente el problema no es la decisión, sino cuándo nos llega esa decisión. Y aquí hay que tener en cuenta entonces para qué sirve una visión desde el punto de vista filosófico de la medida cautelar. Calamandrei lo decía en otras palabras, y es que es básicamente la garantía de las garantías. Y si uno mira además, el profesor Remo, analizando todo lo que señalaba Calamandrei, ya empieza a hablarse de una visión social específicamente del proceso como una herramienta no solo para resolver los conflictos de las personas, sino justamente para solucionar un tema de interés público. Y eso va a depender mucho de la concepción filosófica. Nuestro Código General del Proceso adopta una visión social del proceso. Lo mismo ocurre en el caso del Código Civil Procesal Panameño, del nuevo código, en donde justamente lo que se busca es ya una tutela judicial efectiva y entender la visión hacia la justicia. Solamente un sistema que realmente busca la justicia y busca la verdad, y que realmente lo que se provoque es una justicia que logre efectivamente materializarse, es cuando realmente uno puede decir que efectivamente puede llegar a un tema de paz social. Porque un proceso que solo resuelve el conflicto, pero al final del día no termina viéndose realizado, pues no sirve absolutamente para nada, y eso es lo que genera la desmotivación en las personas en creer en los sistemas de justicia. Y esa medida cautelar entonces también pone en ponderación dos temas. El proceso, obviamente, como depuración, como tiempo, el proceso, y la misma palabra lo dice, requiere tiempo. Y por el otro lado, nosotros necesitamos urgencia, necesitamos resolver. Y lo que busca la medida cautelar es eso, justamente, actuar ahora, pero actuar provisionalmente. Y las medidas cautelares, que son una gran conquista, y al inicio también en nuestro sistema en Colombia, antes del Código General del Proceso, nosotros teníamos medidas cautelares innominadas. Eso no es nuevo del Código, pero los teníamos para algunos temas especiales: derechos de autor, competencia desleal, propiedad industrial. Lo que hizo el Código fue organizarlos y crear además una amplitud para todos los procesos declarativos y establecer unas condiciones especiales para que se decreten esas medidas cautelares innominadas. Y lo mismo pasaba, y el profesor Arrocha hablaba un poquito de la carga a la prueba, cuando el código realmente consagra una figura en Colombia que se desarrolló jurisprudencialmente, que era la inversión de la carga. Había casos como de responsabilidad médica en donde era muy difícil probar, y el demandado le quedaba muy difícil probar. Si nosotros tenemos una visión social del proceso, no se justifica que el que no tenga la prueba sea el que tenga que probar. Que han habido unas discusiones, sobre todo de algunos autores que citaba el profesor Arrocha, europeos, en donde consideran que no se puede invertir la carga de la prueba, porque la carga de la prueba nace de la norma sustancial, y si el juez invierte la carga, lo que está haciendo es modificar la norma sustancial. Yo no estoy de acuerdo, entre otras cosas, porque eso es desconocer evidentemente la realidad. La carga de la prueba no es porque a alguien se le ocurrió de la nada, sino porque los casos demostraban que había situaciones en donde la persona en un estado de indefensión no terminaba recibiendo justicia única y exclusivamente porque la prueba le resultaba indiferente, porque la carga ahí quieta, estática, no cumplía con el requisito, con la exigencia que realmente necesitaba ese caso en particular. Y lo mismo, eso es parte de la naturaleza y parte de lo que va a pasar. El cambio
de una visión y de un sistema requiere tiempo. Y requiere tiempo que se vaya asimilando. Lo mismo con el código pasado, además de la carga de las medidas innominadas, la oralidad. La gente pensaba y los jueces, y yo me acuerdo, decían, no, es que cómo vamos a hacer la oralidad, va a colapsar el sistema, y la práctica demostró que no. Lo mismo pasaba con la justicia virtual. Eso es un tema de ver con una visión distinta y esperar que al mismo tiempo calme todas esas inquietudes. Y en Colombia, ¿qué casos tenemos nosotros? Hay muchísimos de medidas cautelares innominadas, pero algunos se han ordenado, por ejemplo, en temas de consumidor, que se entreguen inmuebles o vehículos de forma provisional como medida cautelar innominada mientras se resuelve. Ese consumidor que compra un vehículo para transportarse se le daña y no tiene cómo entonces movilizarse, como medida cautelar innominada, se ha ordenado la entrega provisional de un vehículo para que se transporte. Incluso el pago de un arriendo, en casos de inmuebles, el pago de un arriendo para que la persona habite ahí mientras se resuelve el conflicto. Cosas que no podrían suceder con un catálogo cerrado de medidas cautelares. Otros casos de medidas cautelares que se han presentado es la suspensión de obras de construcción, bloqueos de aplicaciones digitales e incluso algunos, pero son pocos, por lo extremo que llega a ser esa medida, la suspensión de la actividad comercial. Y aquí hay un caso muy conocido en Colombia, es el siguiente. Una señora viaja a Brasil y encuentra unos productos capilares que le llaman la atención. Y dice, oiga, esto sería buen negocio venderlo en Colombia. Y le dice a los brasileros, yo quiero distribuir este producto. Los brasileros le dicen, adelante, un poco en medio informal, y ella empieza a distribuir los productos en Colombia. Y registra la marca a nombre de ella. Un día se pelea el fabricante con la señora y el fabricante le dice, yo ya no le entrego más producto. ¿Qué hace ella? Fabrica en Colombia, le pone las etiquetas de la marca brasilera y como ella es la titular de la marca, adelante. Y viene la empresa brasilera y ella presenta una solicitud de medida cautelar porque ella es la titular de la marca para que no se comercialice el producto de la marca brasilera. Y ahí entonces dentro de las medidas que se solicitaban era la suspensión provisional del uso de la marca. Es decir, que ya no comercializara productos con la marca de ella a pesar de que ella efectivamente era la titular del registro marcario. Todo eso, vuelvo y les digo, sería imposible si no tuviésemos una medida cautelar innominada, en donde aquí lo que hace el juez es precisamente modular. Aquí el juez tiene como una arcilla y empieza a formar la escultura como va viendo, y hay que darle esa posibilidad al juez, esa maleabilidad de la medida cautelar y no tenerle temor, porque realmente la experiencia colombiana ha sido muy buena. Claro, como en todo, hay casos particulares, pero por fortuna son la minoría. Incluso también suspensiones de publicidades en donde, por ejemplo, el competidor empieza a hacer referencias que no son ciertas de otra persona, o productos en donde dicen, que pasó en Colombia, que mejoraban las arrugas en un 70%, y resultó que es que eso era un estudio, supuesto estudio, que únicamente le preguntaban a la gente, ¿usted cuánto cree que le reducen sus arrugas? No, pues yo creo que entre un 50 y un 70, a ojo. Y ordenaron la suspensión también de esa publicidad. Y no hay que tenerle miedo también, ¿por qué? Porque hay unos requisitos. El requisito del fumus boni juris, que es esa apariencia de buen derecho, que es la plausibilidad. Por eso la apariencia de buen derecho. El fumus boni juris, ese humo de buen derecho, ¿qué es? La casa se me está quemando, yo no sé, pero veo el humo. Al parecer, puede que me acerque ya a la casa y vea que no se estaba incendiando, que era al lado. Pero es que sea plausible. Que yo me adelante y diga, oiga, sí, puede ser que tenga probabilidad. No es evidentemente el nivel de sentencia, sino es un juicio provisional que me exija a mí efectivamente hasta ese momento. Nosotros tenemos una particularidad, y es que la regla general, quien decide la medida cautelar es el mismo juez que efectivamente va a resolver. Que eso tiene evidentemente complejidades, porque por más que la norma y por más que uno diga no hay prejuzgamiento, pues nosotros sufrimos de sesgos de confirmación, y es muy difícil que si yo motivé una decisión, pues finalmente yo termine diciendo, oiga, no sabe qué, como que me equivoqué.
Pero eso, y en un artículo que hace poco saqué, yo creo que es muy importante y lo señalan otros profesores, la duda. Cuando nosotros dudamos de lo que estamos haciendo, eso puede ser una forma para controlar efectivamente los sesgos y además conocer esos eventuales sesgos que nosotros tengamos. El periculum in mora, que es la urgencia. Hay casos en Colombia en donde nosotros tenemos la norma andina para propiedad industrial, pero esa norma andina lo que dice es que se tiene que llenar con las normas especiales de cada país. Y cuando entra en vigencia el 590 del Código General, entra la discusión si para el tema de infracción marcaria, las medidas cautelares de infracción marcaria, hay que mirar o no la urgencia. ¿Y por qué les digo esto? En materia de propiedad industrial pasa mucho que el dueño de una marca ve que alguien está infringiendo su marca y le manda una comunicacióncita, cease and desist. Oiga, por favor deje de utilizar mi marca. Si no, ahí sí lo demando. Y en los casos en donde se ha demostrado que esa persona ha realizado una comunicación y demanda los 8, 9, 10 meses siguientes, el juez lo que ha dicho es, oiga, ¿qué urgencia hay ahí? La regla de la experiencia dice que cuando hay urgencia yo voy de una vez a demandar, pero usted esperó 10 meses, luego no hay urgencia, no hay periculum in mora y por lo tanto no le decretó la medida cautelar y usted espere a que resuelva finalmente. Y otro aspecto importante también es el de la proporcionalidad. El juez debe llegar hasta donde es necesario, ni un paso más, pero tampoco debe proteger sin terminar arrasando todo. Hay que ser muy cuidadoso con la medida. Una mala medida puede llevar a la terminación, por ejemplo, de una empresa, y han habido casos en Colombia en donde se decreta una medida cautelar innominada, como puede ser retire el producto de los circuitos comerciales, al final se dan cuenta que el demandante no tenía la razón y para ese momento la empresa ya estaba en liquidación porque esa retirada no soportó el golpe económico que eso puede tener. Entonces por eso hay que ser muy cuidadoso, pero tampoco llegar al punto de ser temerosos y frenarse y decir no, entonces yo más bien siempre voy a decir que no. Y la forma además de controlar importante es la motivación. La motivación también ya lo hablaban acá y ya hablaban del profesor Tarufo y eso es muy importante por dos razones, porque el profesor Tarufo explica que la motivación es entre las partes, es decir, para que yo conozca y una vez yo conozco pues puedo impugnar, pero adicionalmente de cara a la sociedad, cuando nosotros estamos en una sociedad democrática el poder tiene que justificarse y la forma en que el poder se justifica es motivando. Y la motivación además permite que exista un control. Si el miedo es que el juez tenga un poder tan amplio como las medidas cautelares innominadas, la forma de controlarlo es que cumpla con los requisitos, pero además que motive y que motive suficientemente para que ahí sí uno pueda efectivamente considerar que hay un control. Y dentro de las medidas también hay otra discusión que por el tiempo no lo voy a hablar, pero es si yo puedo, porque la medida, como decíamos, es maleable. La norma permite que yo le solicite al juez que la modifique o cese. Yo puedo solicitar aspectos que debía haber solicitado vía recurso, que es un tema que hay que analizar. Tendrían que ser aspectos distintos o yo tendría entonces la posibilidad del recurso, pero además la posibilidad de pedir con posterioridad al cese por argumentos que debía haber alegado vía recurso. Y hay un aspecto también del estándar. Nosotros no tenemos estándar probatorio en materia civil en Colombia, pero finalmente los estándares, ¿qué es lo que busca? Distribuir o disminuir ese riesgo de error. Y esto es lo que pasa con los requisitos de la medida cautelar. Solicitar la apariencia de buen derecho, periculum in mora, necesidad, proporcionalidad. Lo que entiende es, puede haber error, puede haber un error ¿de qué? De que tome una decisión antes y esa decisión no coincida con lo que va a dar al final, y por eso es que la forma como se ha imaginado de la distribución del error y disminución de error en las medidas cautelares es cumplir con esos requisitos que yo les he estado señalando. También hay una novela famosa de Dickens de una sucesión en donde se discute por tanto tiempo que al final el litigio termina consumiendo aquello sobre lo que se discutía. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso con las medidas y hay que utilizarlas, pero también con análisis ponderado. Y en la experiencia panameña, yo analizando,
yo veía el 569 del Código Judicial que hablaba de la medida cautelar general, luego viene en el 2013, se deroga, luego viene por ahí en el 2018-19 por un tema de inconstitucionalidad. Y si uno mira los antecedentes, yo creo que en el fondo es un temor, o había un temor a darle ese poder tan amplio al juez. Y ese poder tan amplio se justifica, por supuesto, porque no hay otra forma de garantizar una tutela judicial efectiva antes de una decisión que puede durar varios años, pero además otra forma de controlar el poder es con lo que le estoy diciendo, y es que cumpla efectivamente con esos requisitos, que analice y cumpla con todos y cada uno de esos requisitos. Y la norma, el Código General del Proceso trae una cláusula, diríamos, un poco más abierta, porque dice que cualquier otra medida que el juez encuentre razonable. Y eso ha generado una discusión en el caso de Colombia, y es si puede el juez, por ejemplo, decretar vía medida cautelar innominada, medidas cautelares nominadas, como el embargo de cuentas. La Corte ha dicho que no, y yo creo que hay que darle nuevamente una visión importante al juez, y es si es una medida cautelar distinta, y además ya está tipificada, pero distinta a las hipótesis que ha dado, y eso es lo que realmente protege el objeto, pues debemos dar, porque hay que darle una visión mucho más importante y entender sobre todo qué es y cuál debería ser el objetivo del proceso. Y volvamos entonces a la historia del inicio, a la historia de Drogo. El legislador no puede preverlo todo, así como en la vida no podemos prever todo, y muchas veces la sociedad específicamente necesita decisiones y necesita de un juez que pueda tomar provisionalmente decisiones y sobre todo que pueda ir manejando con cuidado esas decisiones. Y de la provisionalidad o del carácter temporal de la medida cautelar también va a depender un tema de modestia, creo yo que han denominado algunos y me parece bien esa expresión, y es en la redacción entender primero, decir, y se utilizan expresiones como hasta este momento, con lo que encontramos, entendiendo que es un juicio provisional que puede efectivamente terminar cambiando al final de la decisión y revisando por supuesto con todas esas condiciones que les he dicho. Conclusión y mi invitación a los jueces: ser prudentes pero no temerosos, capaces de dudar de su decisión, pero no de paralizarse tampoco por esa duda, porque como decía Calvino, hay siempre una batalla contra el tiempo, contra los obstáculos que impiden o retardan el cumplimiento de un deseo. Con eso termino, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jairo Parra.